más a menudo. Vamos Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ahora vamos al capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Harán, Keset
Aso, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Esos son los 8 hijos que dio luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma dio a luz también a Teba, a Gaán, a Taás y a Maaca. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos aliento, esperanza, Señor, motivación para poder seguir adelante en todo momento. Te pido, Señor, que a través de tu palabra tú nos hables, tú nos ayudes, Señor, a imitar lo bueno, a evitar lo malo. Gracias porque usted nos ha dejado una herramienta, Señor, para conformar nuestro carácter al de Jesucristo y saber, Señor, qué es lo que usted desea para cada uno de nosotros. Gracias por esta historia increíble, Señor, de este hombre que es conocido como el Padre de la Fe, que en realidad tenía más que un integrante de fe, tenía varios integrantes de fe. Y te pedimos, Señor, que así puedan ser también nuestras familias. Te pido eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos un propósito aquí bien clarito. La verdadera adoración para Dios es la obediencia. Si usted se pule mucho, por decirlo así, en las formas, en los estereotipos de la adoración, ¿verdad? Puede ser que se equivoque, porque usted dice, a ver, ¿cómo quiere Dios que yo le cante suavecito, alto? Dios quiere que yo levante las manos, que no las levante, quiere que aplauda, que no aplauda. ¿Qué quiere Dios? Que yo patalee o no patalee, que eche espuma, que no eche espuma. O sea, ¿qué es exactamente lo que quiere Dios? Ya vemos que Dios no ocupa hay un arrebato de emociones y de manifestaciones externas y todo esto. Yo creo que es eso, la adoración, la verdadera adoración, tiene que ver con la obediencia. Ahora vamos al libro de Hebreos, que sintetiza esta situación o esta lectura que acabamos de tener de muchos versículos, pues en pocos versículos. Y está hablando de este héroe de la fe, y como ya dije, no es solo un héroe de la fe, sino que es toda una familia de fe, una familia completa de la fe. Vamos a ver en Hebreos 11, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Marque esa palabra, fundamental. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nosotros creemos que una de las partes fundamentales de llamar a Cristo Señor, o sea, básicamente Dios no se siente más, por decirlo así, porque una persona le llame Señor. No es que Él prefiera que nosotros elijamos términos o palabras o qué sé yo, cosas para llamarla a Él, ¿verdad? Si no van acompañadas de la sustancia que tiene esa palabra, ¿verdad? Es como que yo le diga mamá a una persona que en realidad no tenga la intención de respetar, de amar, de obedecer. No tiene sentido, ¿verdad? Abraham era probablemente un idólatra cuando vivía en Ur de los Caldeos, cuando se le apareció Dios y le dijo que emprendiese ese camino. Con la obediencia de la fe dejó su hogar, dejó su país sin saber cuál sería el destino final, sin saber si tendría éxito o fracasaría. Sin duda alguna sus amigos lo debieron haber ridiculizado por la insensatez, pero su actitud fue mejor andar a oscuras con Dios que andar en luz solo. Entonces, no le importó qué pensó la gente. Es más, yo creo que el llamamiento, la indicación la recibió Abraham. No solo vamos a pensar que sus amigos o sus familiares o sus vecinos lo ridiculizaron, quizás hasta su propia esposa. Es decir, él tenía el mandamiento: sal de tu tierra y de tu parentela. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Las tiendas son un símbolo de peregrinaje, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa. Es decir, la promesa de que la tierra prometida, de que la tierra de Canaán sería de ellos. Versículo 10, ¿por qué lo hizo? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, por la construcción uno piensa que esa ciudad iba a ser ahí en la tierra prometida, pero por la forma en que está escrito se entiende que estaba pensando más en las cosas eternas, en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, por decirlo así, que propiamente tener una casa bonita y amplia ahí en la tierra prometida. Por la fe, versículo 11, también la misma Sara, o sea, no solo era un hombre de fe él, sino también su esposa, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Una definición de fe que yo les he mencionado a ustedes, hermanos, y es con base en aquella historia de Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Que ellos les dijeron, ustedes se arrodillan ante la estatua de oro o entonces los vamos a echar en el horno de fuego. Ellos dijeron, nosotros preferimos no arrodillarnos porque creemos que nuestro Dios puede librarnos. Luego como que se retractan en su pensamiento y dicen, bueno, no es que Dios puede librarnos, Dios nos va a librar. Pero luego complementan el pensamiento con, bueno, y si no, igual no nos vamos a arrodillar. Entonces, para mí, esa es una buena definición de fe. O sea, no es creer que Dios pueda hacerlo, por decirlo así, yo me retracto, entiendo que no puede hacerlo, lo va a hacer. Pero aun si Dios decidiera hacerlo diferente como yo he pensado, voy a seguir creyendo, ¿verdad? La fe de Abraham triunfó en por lo menos 3 ocasiones. Número 1, Dios le pidió que se fuese a una tierra que le mostraría y que le daría como herencia. Sin embargo, Abraham nunca llegó a poseer 1 metro de esa tierra que resultó ser la tierra prometida o Canaán, excepto lo que dice Génesis 23:3. Si quiere me acompaña en Génesis 23:3. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. O sea, Dios le dijo que él heredaría esa tierra. Y el único lugar que él tuvo de esa tierra fue el terreno que él compró para su difunta esposa. Unos poquitos metros cuadrados, seguramente, fue el lugar que él llegó a tener en este lugar. Hay propósitos de Dios que definitivamente lo trascienden a uno. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, yo te daré la tierra, yo te daré ese lugar, tú vas a triunfar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en realidad Abraham salió, obedeció a Dios, aunque él no tuvo ni siquiera un poquito de esta tierra. Pero en ese sentido la fe de él triunfó. ¿Por qué? Porque la fe no iba a ser probada por el resultado que tuviera. Iba a ser probada por lo que él decidiera cuando Dios le pidió hacer algo. Le pidió dejar la tierra y su parentela. ¿Qué hizo? Lo hizo, ¿cierto? En segundo lugar, Dios le prometió que habría de ser de Abraham una nación grande. Ahora, yo no sé si usted es curioso, usted se pregunta, a ver, ¿cuánta diferencia hay entre el capítulo 12 de Génesis y el capítulo 22? ¿Cuántos años de diferencia hay? Como 25, ¿verdad? Aproximadamente. Dios le hace una promesa de que va a recibir un hijo, de que va a tener una descendencia grande, etcétera, 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 ¿verdad? Y luego cuando ya él tiene un hijo, le pide que lo sacrifique. Digamos, si ese hijo tendría, no sé, digamos 20 años, entonces ya habrían pasado 45 años, ¿verdad? Y ya Abraham tenía 125 años, iba a morir a los 150 años. Es decir, la vida se le estaba yendo a Abraham y parecía que las promesas de Dios
no se habían cumplido. ¿Sí me voy a entender? Entonces, Abraham tiene que entregar a su hijo a aproximadamente entre 16 y 20 años. Luego la Biblia dice a qué edad se casó Isaac, recuerda. Usted dice, a ver, si Dios me prometió a mí una gran descendencia, yo espero que mis hijos se casen pronto y que tengan un montón de chiquitos. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice cuando Isaac tenía 25 años, todavía vivía con los papás. Cuando tenía 30 años, todavía vivía con los papás. Cuando tenía 35 años, todavía vivía con los papás y no tenía ni un solo hijo. Cuando tenía 40 años, Abraham dijo, no, la verdad, ¿sabe qué? Le voy a mandar a traer una esposa a mi hijo. Obviamente cuando Isaac tenía 40 años, ya Abraham tenía 140 años. Entonces, si usted me está captando la idea, puede ser que usted vea los años pasar y que usted diga, ¿de qué valió haber obedecido a Dios si parece que sus promesas no se están cumpliendo? Dios me dijo que yo sería padre de multitudes, que la descendencia mía sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar y todo ese asunto, ¿verdad? Pero en todo esto lo que Dios rescata es la obediencia de este hombre y dejar los resultados a Dios, ¿cierto? Entonces, después de que Isaac se casó, ahora eso es otra cosa que hay que averiguar, ¿cuántos años duró para tener hijos? Recordando que su esposa era estéril y lo intentaron por años y no podían tener hijos. Entonces otra vez el tiempo aumentaba y esa promesa parecía que no se cumplía. Es más, le voy a adelantar, Abraham nunca vio esas multitudes. Abraham nunca vio esa promesa cumplirse. Además, Dios llamó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac porque Dios deseaba probar la fe de Abraham y esa fe triunfó. Entonces triunfó cuando le pidió salir de su tierra y de su parentela. Triunfó cuando Abraham supo esperar con paciencia pues la recompensa o los resultados de la promesa de Dios. Triunfó cuando Dios le pidió a su hijo. Vea el versículo 13 ahí en Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ahora, Abraham tenía varias promesas, la tierra prometida, las descendencias y además ellos esperaban al Mesías. ¿Tuvo la tierra? No. ¿Tuvo la descendencia gigantesca? No. ¿Vio al Mesías? No. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque a nosotros nos mueve mucho la recompensa. Como seres humanos decimos, bueno, si yo le cumplo a Dios, yo espero que Dios me cumpla a mí. Y hermanos, a ver, yo no sé quién crea usted o yo que seamos, pero debemos ubicarnos en quiénes somos. Somos seres humanos, somos polvo. Vamos a volver a ser polvo en algún momento. Soy un gusano, dijo David. Y nosotros no somos quienes para estarle pidiendo a Dios lo que Él deba hacer. Dios lo va a hacer. Y después nos damos cuenta de que Dios levantó de Abraham, sí, una gran descendencia. De ahí salieron reyes, de ahí salieron tribus, de ahí salieron gobernantes. Es más, hasta la fecha. O sea, las fuerzas más poderosas de Medio Oriente provinieron de Abraham. El pueblo de Israel provino de Abraham. Toda la promesa y todo lo que se ha desencadenado en el mundo, prácticamente Abraham es una figura fundamental en la historia del judaísmo y en la historia de toda la humanidad, básicamente. Dice ahí estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen, versículo 15, Hebreos 11:15, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una
ciudad. Ahora vamos a ver la prueba de la fe. La fe, para ser verdadera, hermanos, debe ser probada. Como todo. Usted dice, a ver, yo quiero comprar, no sé, es un anillo de oro. ¿Cómo yo sé que es de oro? Porque, o sea, ¿cómo yo sé que no me están vendiendo a mí fantasía en lugar de oro? Y me están pidiendo que esos anillos para compromiso, para boda, valen, qué sé yo, valen 400,000 colones. Y si me están vendiendo en 400,000 o en 200,000, algo que no es oro, ¿cómo lo sé? Bueno, pruébelo. Pruébelo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, Dios probó a Abraham, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ofrecía a su unigénito. Ahora, hay algo muy interesante ahí, ¿verdad? Porque Abraham ya tenía otro hijo. Dios le dijo, por cuanto tú no me negaste a tu hijo, tu único, a quien amas. O sea, antes de Isaac, recuerda que Abraham ya había tenido un hijo y se llamaba Ismael. Ahora, Dios, cuando tiene un plan para nosotros, y lo tiene para nosotros, pero nosotros el tiempo nos abruma. Entonces, cuando Abraham y Sara, ya abrumados por el tiempo, diciendo, bueno, hey, Dios no va a cumplir su promesa, la verdad es que nosotros tenemos que ayudarle a Dios. Entonces, Abraham, usted sabe que ahí tenemos una criada, es decir, muy sencillo, es costumbre entre las personas que el hombre de la casa se acuesta con la criada y la criada le da un hijo, pero nos da un hijo a nosotros. Ahora Dios había dicho, Sara, tu mujer, te dará un hijo. O sea, Dios no fue ambiguo en eso. Dios no le dijo, vea, usted a través de una criada va a tener un hijo. Estamos en otra historia. Ok. Yo creo que ya lo apagaron. Vamos a ver. Ahora, usted sabe, ¿verdad? Abraham y Sara, está bueno, se despertaron. Abraham y Sara tuvieron una buena idea. Vamos a ayudarle a Dios. Y esta buena idea que ellos tuvieron y este hijo que ellos tuvieron, vea que Dios no lo cuenta. Dios no dice, bueno, Abraham, ya que usted tiene 2 hijos, entrégueme el hijo de la promesa. Dios dice, el único hijo que yo le di conforme a mi plan, conforme a mi voluntad, se llama Isaac. Es el único que le di conforme a mi propósito. Para Dios, lo demás no cuenta. Dios tenía un plan. Este hombre se saltó a ese plan. ¿Qué quiero decirle con eso? Cuando Dios tiene un plan para usted y usted se salta a eso y hace cosas en contra de ese plan, para Dios no cuentan. Simplemente, por muy bonito que suene o por muy noble que parezca esa idea que tuvimos, ayudarle a Dios, etcétera, etcétera, eso para Dios no cuenta. Abraham sabía lo que Dios había prometido, esto era lo que le importaba. Llegó a la conclusión de que si Dios le demandaba que lo inmolase a su hijo, como dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esto era lo que él pensaba. Pensaba que Dios era poderoso para que cuando él matara a Isaac, entonces Dios lo resucitaría, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Hasta ese entonces no se había dado ningún caso de resurrección de entre los muertos.
Nadie había resucitado entre los muertos. La experiencia humana no tenía estadísticas que ofrecer acerca de la resurrección. En un sentido muy real, Abraham inventó la idea de la resurrección. ¿Sí? Porque cuando nadie había resucitado, porque incluso, hermanos, si yo les digo a ustedes que un amigo mío resucitó, usted diría, está loquísimo, pero la idea de la resurrección ya tiene muchos resucitados previos. ¿Sí? Pero cuando Abraham pensó eso, Dios no había resucitado a nadie. Básicamente él pensó en algo insólito, en algo ilógico, en algo contrasentido, simplemente de que un hombre muerto volvería a vivir. ¿Qué le estoy diciendo aquí, hermanos? Ojalá que si Dios lo prueba a usted, o si Dios me prueba a mí, Él pueda encontrar en mí esa clase de fe, esa clase de fidelidad. Su fe en la promesa de Dios lo llevó a la conclusión de que Dios tendría que resucitar a Isaac. En sentido figurado, volvió a recibir a Isaac de entre los muertos. Él se había conformado a la idea de que Isaac tendría que ser muerto. Dios se lo contó como un hecho. Pero como dice Grant de una forma impresionante, el Señor eximió a Abraham de un dolor desgarrador del que no iba a eximirse a sí mismo. Proveyó un carnero para ocupar el puesto de Isaac, y el único que fue devuelto, y el hijo único fue devuelto al corazón y a la casa de su padre. Antes de dejar este destacado ejemplo de la fe, hay dos puntos que debemos mencionar. Primero, Dios nunca tuvo la intención de que Abraham realmente sacrificara a su hijo, pues en realidad los sacrificios humanos fueron prohibidos por Dios. Simplemente puso a prueba la fe de Abraham y la exhibió como genuina cuando él estuvo dispuesto a obedecer. Yo traía a un joven esta semana para la iglesia, la semana pasada más bien, y yo le decía, la fe se prueba cuando Dios le pide algo que para usted es valioso y usted está dispuesto a hacerlo. Cuando yo tenía 17 años, para mí que era muy valioso, mi pelo. Yo decía, el pelo mío no me lo corta nadie, ni loco. Y yo me sentía muy orgulloso de mi pelo, pero Dios me pidió mi pelo. Y aunque usted diga, pues eso es tonto, no tiene sentido, es insignificante para mí, cortarme el pelo sería tan sencillo. Bueno, para usted. Pero hay cosas que tal vez para mí serían insignificantes, que Dios le pida a usted, que son muy significativas, porque es usted, no soy yo. Y lo que es valioso para usted no es valioso para mí necesariamente. Entonces Dios sí sabe qué fibra tocar y qué cosa es importante para usted. Dios sabía que para Abraham, Isaac era muy importante. Y lo probó con eso. En segundo lugar, la fe de Abraham en la promesa de la numerosa descendencia fue puesta a prueba durante un periodo de 100 años. El patriarca tenía 75 cuando recibió la promesa de un hijo, esperó 25 años de que naciese Isaac. Isaac tenía 17 años aproximadamente cuando Abraham lo llevó al monte Moriah para ofrecerlo, y 40 cuando se casó, y se casó 20 años antes de que nacieran los mellizos. Imagínense, se casó de 40, esperó 20 más para que nacieran los gemelos. Ya vamos por 160 años de Abraham y le quedaban 15. Es decir, que cuando Abraham murió, sus nietitos apenas tenían 15 años. Eso es una prueba. En ese tiempo, sus descendientes eran un hijo de 75 años y 2 nietos de 15 años cada uno, pero durante su vida tampoco vaciló por incredulidad ante la promesa de Dios, sino como dice Romanos 4, vamos ahí a Romanos 4, versículos 19 al 21, se fortaleció en la fe. Entonces a veces uno piensa que es fácil haber sido Abraham, y en realidad no era fácil ser Abraham. Romanos 4, 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Ahora, aquí la Biblia nos está contando que Abraham, cuando tenía casi 100 años, siempre seguía teniendo la esperanza de tener un hijo.
que a usted tal vez eso le parezca de risa. ¿Me entiende? Usted dice un hijo de 100 años, de 90 años, un hombre, perdón, de 90 años, de 95 años, está pensando tener un hijo. Pues ahí está, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, es muy importante que usted sepa que Dios le ha prometido. ¿Sabe? Siempre que yo voy donde mi abuelita, ella me dice, mi abuelita tiene 9 hijos y bueno, todas mis abuelitas tienen muchos hijos. 2 abuelitas tienen 9 hijos, otra tuvo 16 hijos. Bueno, esta abuelita me dice, Dios me ha prometido que ninguno de mis hijos se perderá. Bueno, ya mi abuelita tiene 80 y resto de años. Y cada día cree más eso. Ahora, esa promesa no significa que todos van a recibir a Cristo durante su vida. ¿Sí me voy a entender? Bueno, ahí está. Es muy importante fortalecerse en la fe. Es muy importante que usted sepa que Dios le ha prometido y descansar en eso. Una cosa es decir, Jehová dio y Jehová quitó. Y otra cosa es decir, Jehová dio y Él quiere que yo se lo devuelva como un sacrificio, ¿verdad? Es muy diferente, es más doloroso. Siempre una de las pruebas más duras será devolverle a Dios lo que Él ya nos ha dado antes. Note la secuencia. Abraham creyó y amó a Dios, a ese Dios que le había prometido un hijo. Después de muchos años de espera, Abraham recibió un hijo prometido y lo amó. Entonces Dios le pidió a Abraham que sacrificase a Isaac. Si Abraham sacrificaba a Isaac, él tendría a Dios, pero perdería a su hijo. Si desobedecía a Dios, Abraham se quedaría con su hijo, pero perdería a Dios. Abraham decidió obedecer a Dios y de esa manera puso el problema de la pérdida del hijo, de la promesa, en manos de Dios. Él creyó que Dios podía resucitar a Isaac de la muerte. En suma, o en resumen, la vida de Abraham podría ser encapsulada bajo el refrán confiar y obedecer. Eso es algo que siempre decía Charles Stanley y yo creo que lo repetía muy a menudo en sus enseñanzas, este pastor ya fallecido. Confía y obedece y deja las consecuencias en las manos de Dios. O sea, si usted está seguro que Dios le está pidiendo algo, confíe y obedezca. Tírese. Una prueba, porque la Biblia dice que Abraham fue probado. Se refiere a situaciones o circunstancias difíciles que el Señor ha diseñado específicamente para darnos la oportunidad de demostrar nuestra fidelidad a Dios. Ahora, somos probados todos los días y muy a menudo vemos cómo estamos poniendo otras cosas y posponiendo nuestra fidelidad a Dios. Número 2, observamos el mismo principio en la vida de nuestro Señor Jesús cuando pasa por las aguas del bautismo. En esta ocasión recibe una palabra de confirmación por parte del Padre y el Espíritu desciende sobre su vida. Inmediatamente es conducido al desierto por el mismo Espíritu para ser puesto a prueba. Otra vez, circunstancias difíciles que el Señor ha diseñado específicamente para darnos la oportunidad de demostrar nuestra fidelidad. Las pruebas son situaciones no donde el Señor sabe si seremos obedientes o le fallaremos. Esto es muy importante, hermanos. La prueba de la fe de Abraham no era como para que Dios supiera si Abraham le iba a fallar o no. Ya Dios sabía que iba a pasar desde 10 años antes o 100 años antes o 1000 años antes. Él siempre sabe el resultado, sino que la prueba es un proceso donde nos enteramos nosotros mismos en qué nivel de fe nosotros nos encontramos. Entonces, cada vez que Dios me pide algo y yo lo hago, yo me doy cuenta, me entero como un barómetro, ¿dónde está mi espiritualidad? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fidelidad?
No es que Dios se da cuenta, Dios ya lo sabe, no ocupa probarnos para eso. Pero es la oportunidad de que nosotros sepamos dónde estamos nosotros mismos. Otra cosa, la prueba robustece nuestra fe y nos afianza en el camino al que hemos sido llamados. Primero Dios le pidió algo sencillo a Abraham, relativamente sencillo: deje su tierra y su parentela. Ahora, ¿quién haría eso por Dios? Muy pocas personas. Muy pocas personas van a decir: Dios, ¿eso es lo que usted quiere? Sí, Señor. Allá voy a un lugar desconocido donde no sé nadie, donde no tengo papeles en el EVAIS, no sé a qué colegio van a ir mis hijos, no sé si voy a tener una casa, no sé si la voy a no tener, no sé nada, pero allá voy. Muy difícil eso, ¿sabe? Muy pocas personas están dispuestas a eso. Pero cuando él fue fiel en lo poco, Dios le pidió algo más grande, le pidió su único hijo. Y la fe, la prueba robustece nuestra fe. ¿Qué más después de eso le podía pedir Dios a Abraham? Digamos, ya después de eso casi que no había nada. Si ya usted logró esas dos pruebas, ¿qué seguía? Realmente es muy difícil. El dilema de la prueba de fe es que nosotros no nos enteramos de que es una prueba. Desde nuestra óptica, la prueba es uno más de los muchos obstáculos que debemos sortear mientras buscamos ser fieles al Señor. Abraham no sabía que Dios iba a detenerlo instantes antes de hundir el cuchillo en el cuerpo de Isaac. Pues si Abraham hubiera estado enterado, su fe no habría sido ejercitada en lo más mínimo. Nada despertaría en usted el interés de ir a ver una película de la cual ya usted sabe el final antes de salir de la casa, ¿cierto? No estaría interesado en ir, pues ya usted conocería el modo en que la película termina. O sea, lo que a usted lo levanta de su asiento, de su cama, para ir a ver una película es, pues, saber, simplemente no saber cómo termina. Yo imagino que Abraham experimentó intensas luchas en su interior, cómo Dios podía quitarle al hijo por el que había esperado 100 años. ¿Cómo haría Dios para darle otro heredero? Si iba a terminar de esta manera la historia, ¿por qué el pequeño no falleció durante el parto? El hecho es que ninguna de estas ni cientos de otras especulaciones tenían respuesta. Durante la prueba sobran las preguntas y desaparecen las respuestas. Lo cierto en esta historia es que Abraham había desarrollado tal confianza en Dios que entendía que el problema de asegurarle un heredero era del Señor y no de él. Y con esa confianza avanzó, atormentado por el enemigo seguramente, pero seguro de que Dios no volvería atrás con lo que le había prometido. Pues así de alocada es la confianza que tenía este héroe. Hermanos, ¿por qué le hablo de esto? Porque es muy fácil ver la fe triunfar en la vida de otra persona. Es muy fácil ver la fe triunfar en la vida de otra persona. Pero un día va a ser usted. Y un día voy a ser yo. Puede ser que ese día no sea muy lejano. Puede ser que ese día no sea muy distante. Y Dios nos pone a prueba de diferentes formas a todos. Simplemente, hermanos, esté seguro de usted en quién ha creído y cómo usted va a responder cuando Dios le pida algo. Le pide dejar su tierra y su parentela, no sé, en un sentido figurado, porque quizás Dios le dice, no sé, como yo puse aquí un ejemplo, un amigo mío me dice, yo estoy ganando muy bien, estoy encargado de este proyecto, 15,000 metros cuadrados, en febrero me suben otra vez el salario sustancialmente, pero Dios me pide renunciar por tener una mejor vida familiar y una mejor vida de iglesia, porque yo soy un cristiano antes que ser un profesional. Y yo lo agarro y le digo, hermano, piénselo bien. Es más, yo le recomiendo que no lo haga. Y un día me llama y me dice, Isaac, ya renuncié. Porque él no tiene por qué hacer lo que yo le dije. Él tiene que hacer lo que Dios le pidió hacer. Y lo hizo. Y me dice, ahora estoy como
pues como un arquitecto independiente, digámoslo así, y Dios no me ha dejado. Y Dios no me ha fallado. Dios ha sido fiel. Dios nos va a probar, hermanos. Dios va a probar su fe. Dios le va a poner oro, le va a poner fuego al oro suyo. Y eso puede ser algo bien difícil. Primero le va a pedir algo relativamente fácil de lograr. Puede ser que hay personas que no son Abraham y Dios una y otra vez le está pidiendo, deja tu tierra y tu parentela. Cuando ya leímos el versículo 12, dice que en el versículo 4, ya en el versículo 4, Abraham agarró todos los chunches, todos los enseres, todos los tiliches, los montó a los camellos y vámonos. Pero si estuviéramos hablando de otra persona, quizás en el capítulo 13, otra vez Dios le pediría dejar su tierra y su parentela, ante otra negativa de Abraham. Y en el capítulo siguiente, la misma petición. Nunca va a avanzar si Dios le está pidiendo siempre a usted lo mismo, o a mí siempre lo mismo, y no estamos avanzando. Primero algo pequeño, luego algo más grande. Si usted dice, a ver, si ya yo le fui fiel a Dios, ¿por qué Dios me va a seguir probando? Bueno, porque obviamente la prueba de nuestra fe produce paciencia, confianza, obediencia y un oro cada vez más puro y cada vez más refinado y una vida cada vez más agradable a Dios y una adoración más genuina. Es lindo cantar, hermanos, es lindo cantar y a mí me encanta, de verdad, me gusta, me fascina, me bendice verlos cantar. Pero ninguna forma en que usted cante va a sustituir la forma en que usted obedece. Ninguna cantidad de veces que usted venga a la iglesia va a sustituir la forma en que usted obedece. Ninguna cantidad de oraciones va a sustituir la forma en que usted le dice a Dios, sí, Señor, pídame lo que sea. Que por loco que eso sea, por loco, por extraño, por volado que eso sea, yo lo voy a hacer. Y yo le digo a mi esposa, yo solo quiero estar seguro de que Dios me pide hacer, seguro de que es Dios, no que es mi mente, no que es mi corazón engañoso y perverso, y lo que sea que Dios me pida hacer, yo lo voy a hacer. Y le animo a usted a hacer lo mismo. Y Dios siempre empieza con algo pequeño. Isaac, córtese el pelo. Ay, qué tonto eso. Sí, pero es parte de un proceso. Luego le va a decir, vístase de tal manera. Sí, es algo sencillo, es algo absurdo, es algo tonto, pero es parte de un proceso. Y luego le va a pedir otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. A los 175 años Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Usted diría, ya Dios, con esa edad que tiene ese hombre no le va a pedir nada más. Y Dios le sigue pidiendo. Pónganse de pie, vamos a finalizar. Hermanos, queda como un bonito deseo de que si el libro de Hebreos 11 se siguiera escribiendo, se siguiera editando, que ya usted sabe que eso no va a pasar. Obviamente, ya nosotros sabemos que el canon es un libro cerrado. No va a pasar en la Biblia, pero en un sentido práctico sí va a pasar. ¿Sabe que con respecto a Apocalipsis uno de los dilemas más grandes es quiénes son los 24 ancianos? Dice que son personas de todo pueblo, de todo linaje y de toda nación. Pero ahí cualquiera, seguro cualquiera. Ay, Dios ve nada más, dice, a ver, entre Setillal, San Sebastián, Aguacaliente y Gravirias, vamos a escoger uno ahí, cualquiera ahí al dedo. Yo no creo que sea así. Yo creo que Dios dice, el más sobresaliente de este linaje, el más sobresaliente de esta nación.
Y no solo el más sobresaliente de esa nación, sino con respecto al tiempo. Porque ahorita uno dice, a ver, el nadador más laureado de todos es Phelps. Con una cantidad de medallas, sí, pero puede ser que en 25 años venga otro que rompa todos los récords de él. ¿Sí me voy a entender? Entonces ya este no es el más. Sería este que viene en 25 años. Pero usted no lo sabe. Pero Dios sí. Entonces está viendo entre los hombres, como dice Crónicas, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Sea un hombre de fe. Es más, como dije al principio, no era que Abraham era un hombre de fe, era que Sara era una mujer de fe. Y aunque Isaac está tácito u omitido en esa historia, obviamente era un hombre de fe. Porque si a mí mi papá me dice, con 17 años, que me lleva a sacrificarme, a mí, a Isaac Rivera, no Isaac ese de la Biblia, es de Isaac Rivera, yo le he dicho, papi, vea, con todo respeto, yo lo aprecio a usted, lo amo todo, pero que Dios me lo acompañe, yo no, ni loco, yo no voy a morir. Y no, busquemos una lapa, busquemos una lora, busquemos una ardilla, busquemos. Pero yo morir, no, jamás. O sea, piensa en Isaac. Isaac tuvo que decir, papi, entonces Dios le pidió. Imagínense Calebcito diciéndole, papi, entonces Dios le pidió a usted que me matara. Sí, mi amor. Ok, sí, señor. Está bien, entonces amárreme. Wow, ese es un hombre de fe. Definitivamente es un hombre de fe que viene normal de un hogar de fe, de papás de fe. Que podamos ser un hogar de fe. Padre Celestial, todos nosotros tendremos retos, desafíos, en momentos diferentes, Señor, en grados diferentes, en maneras diferentes, en épocas diferentes de nuestra vida. Algunos han pasado momentos muy difíciles recién casados. Otros las pasarán cuando ya son abuelitos. Otros jóvenes, otros mayores. Pero Señor, siempre usted va a probarnos. Y como ya lo dije, ni siquiera es para que usted se dé cuenta dónde estamos, porque usted ya lo sabe. Usted ya sabía dónde estaba la fe de Abraham. Es para que nosotros mismos podamos, Señor, de una manera responsable entender dónde estamos y le roguemos a usted, Señor, poder subir, poder avanzar, poder crecer en nuestra fe. La Biblia dice que después de que Jesús fue probado, después de que Jesús estuvo ayunando, fue probado por Satanás. Fue tentado por Satanás también. Señor, te pido que cuando nosotros enfrentemos la prueba, podamos salir, Señor, victoriosos. Que podamos, Señor, dejarle a nuestros hijos una herencia de fe, una herencia de fidelidad, una herencia de obediencia. Si usted pide, Señor, algo en nuestra vida, algo en nuestro cristianismo, algo en nuestro caminar, nosotros estemos dispuestos, Señor, a asentir, sacrificar lo que sea, con tal, Señor, de complacerlo a usted, con tal de glorificarlo a usted. Creemos, Señor, que usted respalda la fe, porque no fue cualquier persona que usted escogió para ser el padre de la nación de Israel. Fue un hombre que creyó. Para ser fiel no se ocupa ningún don extraordinario. No se le pidió a Abraham que tuviera dotes de oratoria. No se le pidió a Abraham que cantara como un ángel. No se le pidió a él que pintara o que fuera un artesano o que hiciera cosas maravillosas con sus manos y
y decoraciones o cosas así. No requería ningún talento específico, simplemente la capacidad de oír su voz y de obedecer. Te pido eso, Señor, que haya en medio de nosotros muchos que estén dispuestos, Señor, a decir: Dios, por difícil que sea lo que usted me pida, si reconozco que es usted, yo lo voy a hacer. Yo voy a salir de mi tierra y de mi parentela. Yo voy a sacrificar a mi hijo si fuera necesario, aunque yo sé, Señor, que eso es solamente una expresión figurada, porque ahora usted no le va a pedir a nadie su hijo, y no quiero que nadie me malinterprete en ese sentido. Es cuando usted pide algo que para nosotros es valioso, algo que para nosotros es importante, algo que a nosotros nos da seguridad, algo que a nosotros nos da, algo que incluso nosotros amamos mucho, apreciamos mucho. Quizás, no sé, haya algún matrimonio que aprecie mucho su trabajo, su salario, un ejemplo, y usted los llame, siendo ya grandes, siendo ya un matrimonio, usted les pida ser un pastor, empezar una iglesia. Y uno piensa: ¿cómo podría Dios pedirme algo siendo ya grande? Pues usted no escoge solamente jovencitos. Usted llamó a Abraham teniendo 75 años, llamó a Moisés teniendo 80 años. Usted no escoge solo jovencitos, usted llama también personas que también han avanzado en su vida, y que esas personas grandes también puedan decir: heme aquí. Pero ¿cómo nos vamos a sostener o cómo nos vamos a sustentar? Bueno, eso en realidad será un problema, entre comillas, suyo, y que podemos confiar en eso. Te lo pido, Padre Celestial, te doy gracias por este día. En el nombre de Jesús oramos. Llévanos con bien a nuestros hogares, por favor. Danos una semana maravillosa, de manera que podamos, con maravillosa me refiero a un tiempo que podamos compartir con usted como familia, pasar en la palabra, pasar conectados en una relación con usted. Y permítanos volver a encontrarnos aquí en tu casa el día miércoles, si usted lo tiene bien, el día domingo. Bendice la entrada a clases, bendice, Señor, a cada niño, guarda sus corazones, y ojalá que desde el más pequeñito, así el que está en materno, el que está incluso, no sé, en la guardería, tenga el deseo o la intención de ser una luz. El que está en el colegio, el que está en la universidad, el que está en el seminario, cada uno tenga la intención de ser un buen testimonio, de ser una luz. Bendice a todas las docentes, Señor, que hay en nuestra iglesia. Dales sabiduría, dales paciencia, dales entendimiento, Señor, para transmitir los conocimientos de la forma más asertiva, y también, Señor, ser un testimonio en su lugar de trabajo. Bendícenos a todos, guárdanos a todos del peligro, y, Señor, te pido que nos guardes a todos, sobre todo del pecado, que aborrezcamos el pecado, que odiemos lo que usted odia, que pensemos como Jesucristo, que veamos el mundo a través de los ojos de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.